a El Taller del Gnomo. Entonces, bueno, continuemos entonces. Claro. Oye, pues ahorita pues me estás comentando, ya otra vez nos fuimos por las ramas, pero no me contestaste cuál es tu proceso creativo. Te saliste por la tangente. Mi proceso creativo cuando hacemos personajes como los de las colecciones. Sí, o sea, explícanos, ¿haces algún tipo de boceto? ¿Trabajas directamente sobre la pieza? ¿En qué material lo haces? O sea, ¿cuál es tu proceso ahí para que proceses? Ok, cierto. Bueno, hay varias cosas. Primero, una cosa importante es que cuando te dan las referencias, también te dicen de qué tamaño lo necesitan. Okay. Entonces, pues tienes que adaptarte a la solicitud de la empresa, digamos, ¿no? A veces te permiten hacer la pieza un poquito más grande y luego con una cosa muy semejante a un pantógrafo la van a reducir. Pero a veces eso no va a pasar, es decir, a veces sí hay que hacerlo al tamaño. Y cuando eso pasa, pues sí te meten en un problema porque pues a veces no tienes la habilidad para hacerlo tan chiquito, o a veces pues sí tratan de buscar quien sí lo haga, ¿no? Y en el transcurso del tiempo, pues me ha pasado que hemos cambiado de materiales y esas cosas, pero sí, yo trato de bocetar porque pues hay que entender cómo va a desmoldar y la pose, y obviamente que la medida no exceda los límites, no solo de la pieza, sino del empaque. O sea, si va a salir en un pancito o en un dulce o algo, pues que el brazo del personaje o la espada o lo que tuviera no vaya a romper la bolsita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Okay. Entonces a veces hay que hacer esas consideraciones. Y en aquel entonces, estamos hablando del finales de los 80s, pues el único material en el que conocía yo que podía trabajar era la plastilina epóxica, que desgraciadamente pues debería llamarse plastilina etóxica, ¿no? Pero bueno, era el único material que yo conocía. Entonces, que podía aguantar los viajes y las correcciones y lijar y todo eso. Entonces, pues en eso lo hacíamos, pero pues al paso del tiempo, pues empecé a desarrollar problemas de salud muy severos relacionados con el material. Y desde luego, pues tuve que descubrir la manera de hacerlos de otro material, pero yo no conocía ninguno, entonces tuve que investigar mucho, pasó mucho tiempo, años, hasta que logré encontrar materiales, pues que no fueran a acabar con mi vida, ¿no? Pero que me permitieran hacer lo mismo, pero lo usual era hacerlos en plastilina epóxica. Ok. Oye, ahorita acabas de mencionar algo de que los reducían, por así decirlo, como un pantógrafo. Digo, para los que, igual, yo también, por la época, para los que no sepan qué es un pantógrafo, era una especie como de reglas, por así decirlo, que dejabas en un punto, lo dejabas fijo en un lugar, y luego ibas moviendo el lápiz y podías, pues, calcar, entre comillas, lo que estabas viendo, y lo podías hacer o más grande o más chico, pero nunca me imaginé que se pudiera hacer con figuras. Sí, aunque sí, fíjate que un tema es que los, pantógrafos, le ponemos ese nombre porque es fácil de entender, ¿no? Sí. Pero desgraciadamente le quitan un poco de calidad a la pieza. Entonces a veces la pieza la hacías por ejemplo, de 20 centímetros para que en las papas saliera de 4 centímetros, ¿no? Y la pieza que existe de 20 centímetros tenía así detallitos y arruguitas y cositas así muy, muy, muy monas. Y cuando salía la pieza en las papas, pues lo veías así. La gente no lo nota, pero tú dices, ¡ay! Le quitaron todo el detalle, ¿no? Sí. Pues, pero era pues una cuestión del mismo pantógrafo o de la escala, ¿no? A lo mejor sí están ahí, pero ya no las ves porque son muy pequeñitas, ¿no? Ok. No, es que sí se me hace
se me rompió el corazón. Dije yo, no puede ser, porque, digo, en mi caso particular, a mí me gustan mucho las miniaturas de los juegos estos de estrategia, como el Warhammer 40,000, claro. Y esos que a veces, que están súper mega, súper detalladas, y por un momento pensé, no, los hacen de 20 centímetros, y luego con esa cosa los reducen de tamaño, y yo dije, porque se me hacen, por ejemplo, esas figuras, a mí se me hace que debe ser súper difícil de esculpir, que pues son figuritas de 1 pulgada y se les notan hasta los detalles de los ojos y cosas así que dices tú, wow. Sí, aunque digo, en honor a esta explicación, una de las razones por las que me llamaron a esta empresa o estas empresas para hacer estas piezas era porque yo tenía habilidad y experiencia haciendo miniaturas. Entonces a las empresas les convenía mucho que yo hiciera algunas piezas porque se ahorraban el costo y el tiempo de producción del pantógrafo, ¿no? Okay. Y entonces decían, si lo puede hacer de 4 centímetros o de 3 centímetros, pues que lo haga él, ¿no? Y así es como pues salieron piezas. Igual voy a volver a hacer un salto cuántico, pero lo que me pasó en los 90s, una empresa que yo no conocía me pide una pieza, pero era de Estados Unidos, entonces me emociona mucho, porque yo dije, ¿cómo es que saben que existo, no? Y me cuentan, no, pues es que sabemos que haces piezas para Disney, tenemos un cuate que nos dijo, entonces queremos saber si nos puedes modelar un personaje. Y yo, pues sí, me emocionó el saber que alguien de otro país me estaba pidiendo un personaje, y me mandaron los diseños por fax, los odié, por cierto, porque yo soy muy orgánico, y, o sea, a mí me gusta hacer duendes, monstruos, personas, animales, ¿no? Y esto era como muy mecanizado, era una cosa como entre un robot, una armadura, un soldado, o sea, había cosas como muy mecánicas, y pues lo odié, la verdad. Pero dije, híjole, es mi primera oportunidad de hacer algo para el extranjero, si no lo hago ahorita, pues van a pensar, no sé, ¿no? Dije, me tengo que esforzar. Y entonces traté de dar mi mejor esfuerzo, hice la pieza, sí gustó, pero resulta que cambiaron el diseño, y me volvieron a mandar el diseño, lo cambiaron. Para no hacerte la historia muy larga, me lo cambiaron 6 veces. ¿6? El diseño, sí. Obvio te lo pagan, pero bueno. Sí. El detalle es que ya la última versión, pues ya me la autorizaron y se fue. Cuando empecé a hacer ese personaje, se llamaba Lunar Larry. Era chaparrito, gordo y rojo. Qué bueno que lo cambiaron, pero bueno. La última versión, la penúltima versión, ya se llamaba como lo conocemos actualmente, ya se llamaba Buzz Lightyear. Y entonces, pues ya me la autorizan y se manda, y como 5 años después, un día veo un cartel en un cine y veo al personaje que había hecho y hasta lo había olvidado, y dije, espera, yo modelé un muñeco de ese personaje, ¿qué onda? ¿Qué se está pasando, no? Y pues voy a ver muy emocionado Toy Story, y descubro que era un personaje importante y que hasta la fecha sigue saliendo, y etcétera, etcétera. Y entonces pues es de los personajes que me ha dado más satisfacciones, aunque yo no hice nada en la película y yo no hice la animación, y la gente sigue alegando eso hasta la fecha. Hace poquito salió un artículo en una revista de estas muy famosas aquí en México, donde decía que Hugo Conti es el creador de Buzz Lightyear, y yo dije, no, me van a meter al bote. No, aclaremos, ¿no? A mí me pidieron hacer una escultura y yo hice lo que la empresa me pidió, y no importa si lo hicieron para hacer juguetes o el modelo del personaje o lo que sea, pero yo no hice nada en la película. Y hace muy poquito en una convención muy importante de esto de cómics y animación y esto, platicaba con alguien de Pixar, y una cosa que me decían, pues mira, lo que seguramente fue la causa es que pues estaban inventando la técnica, ¿no? No existían ahora los softwares como ZBrush y Maya, y bueno, Pixar tiene softwares que te hacen ver a estos como porquería, ¿no? Son muchísimo más potentes, poderosos, mejores y demás. Pero bueno, nadie sabía cómo modelar algo tan complejo. Si tú ves los cortos de Pixar antes de Toy Story, pues habrás notado que todos los personajes son muy, digo yo, sobaditos, ¿no? Como cubitos, esferas, cosas muy simples, ¿no? Sí.
Y entonces de pronto querían modelar un personaje tan complejo y no, como que no les daba, y a alguien se le ocurrió la loquera, dijo, ¿y por qué no lo hacemos en escultura, o sea, físico? Y de ahí tratamos de calcar la topología, ¿no? Y entonces dijeron, pues, ¿quién quita y pega, no? Ahora, ¿quién se avienta a hacer el personaje? Y pues nadie le quería entrar. Y entonces ya tenían los diseños, pero no sabían como quién lo podía hacer, y la gente que tenían trabajando en escultura, pues estaba haciendo los demás personajes, y les pagaban lo mismo por hacer al puerquito que por hacer a Buzz Lightyear. Entonces, por supuesto, la gente decía, no, yo hago el puerco, ¿no? Porque voy a querer hacer este mono tan complejo. Y entonces esa fue la razón por la que me lo ofrecieron a mí. A mí no me preguntaron si quería hacer el puerco, ¿no? Solo me dijeron, ¿quieres hacer este? Y yo dije, claro que sí. Y pues mira, la vida da vueltas y resulta que era importante no solo para la serie, ¿no? Sino que pues me dio de alguna manera mucho reconocimiento a nivel internacional en la creación de piezas, y pues me ha dado trabajo 25 años. Wow. Entonces, para aterrizarlo, bueno, para no caer en como lo acabas de apuntar, en el entrecomillado error que tomó la revista, o sea, ellos te pasaron a ti el esquema de cómo sería el personaje, y tú lo que hiciste fue darle vida en material, por así decirlo. O sea, lo hiciste palpable, lo hiciste físico para que los animadores pudieran hacer su chamba. Ok, hay que aclararlo una vez. ¿Estoy en un error o cómo? No, estás muy cerca de él, la verdad, pero bueno. Sí, a mí me dieron los diseños en dibujo, en diagrama, en lo que sea, uh-huh, para poderlo desarrollar en escultura. Okay. Pero, por supuesto, para empezar ni sabía quiénes eran, ¿no? O sea, yo no sabía quién era Pixar, ni me dijeron somos Pixar, ¿no? Me dieron un diseño, me lo pagaron las 6 veces, y yo solo hice lo que me pidieron, pero en realidad yo no sabía que iba a ser para animación, ¿no? Claro. O sea, si hubiera sabido, a lo mejor, pues, o me hubiera servido para entender qué era lo que me pedían, no sé, ¿no? Y yo no te puedo decir, sí, lo usaron para animación. No, yo no estuve ahí, ¿no? A mí nada más me lo pidieron. Esto fue en el 90. Y la película salió en el 95. Sí, claro. O sea, pues solo por los tiempos uno puede pensar para qué lo pudieron usar, pero si lo usaron para que lo tuvieran en su escritorio, o yo no sé, pues yo no estuve ahí, ¿no? Sí, claro, o sea, lo pudieron haber usado hasta de referencia o todo eso. Oye, y una pregunta, Sí. la figura, vaya, que les enviaste, ¿era articulada o solamente era la escultura como tal? O sea, una sola pieza. Ah, claro, eso es una buena cosa. Fíjate que nunca me pidieron hacer las piezas articuladas, aunque las producciones ya salían con articulaciones, pero a mí nunca me pidieron ningún personaje de todos los que hice que tuviera articulaciones o que lo hiciera segmentado o algo. O sea, te lo pedían una pose y ellos ya desarrollan la mecánica, por decirlo así, para que esté articulado. Okay. Incluso ese detalle de que no te piden las cosas y luego ellos le quieren hacer, a veces tiene sus detalles como graciosos, porque fíjate que, por ejemplo, en el 2000 salió una colección de Mickey Mouse, que eran una colección de 8 versiones de Mickey Mouse, desde Mickey cavernícola hasta Mickey astronauta. Era como la historia de la humanidad de Mickey Mouse, ¿no? Okay. Bueno, pues resulta que entre las cosas graciosas es que estaban decidiendo qué versiones de Mickey iban a salir, y en una de esas se dan cuenta que tiene que estar Cristóbal Colón. Pero la gente de Estados Unidos no tiene mucha idea de cómo es Cristóbal Colón, ¿no? Y Disney pues no, tampoco tenía como mucha claridad. Y entonces fue la única vez en la historia en la que Disney me permitió proponer y sugerir algunas cosillas de cómo era Cristóbal Colón, porque de veras querían hacer una cosa como muy extraña que no se parecía a nada, ¿no? Entonces, después de trabajar un rato, logramos hacer una propuesta de cómo era Cristóbal Colón, y me pidieron la pieza estática, pero la mandaron producir a China, y ahí fue donde estuvo el detalle,
porque resulta que el chino, que tiene la encomienda de hacerlo articulado, pues no entendió cómo proponía yo que lo articularan. Quiero decir, yo propuse que el traje tenía unas hombreras y esa hombrera giraba con el brazo, pero pues el chino dijo, no, la hombrera no gira, ¿no? Es obvio, va a girar el brazo, pero como yo lo modelé, esa pieza en particular daba muchos problemas con ese brazo, y vi que a muchas con el tiempo se les rompía ese brazo, pues porque estaba muy forzada la articulación. Y la otra cosa es que yo lo hice en la pose que me pidieron, que era como muy dinámica, y se ve que el chino dijo, no, se va a atorar en el molde, y le rompió la pierna y se la giró tantito para que saliera en el molde, pero ese giro ocasionaba que esa pieza de Cristóbal Colón en particular se cayera, o sea, era muy difícil que se mantuviera de pie. Entonces, yo estoy muy orgulloso porque es la única pieza que me dejan meter mano, pero además es la única pieza que tiene errores en esa colección. Pero fue la última promoción de Mickey del milenio y la primera del nuevo milenio. Y bueno, hubo hasta un concurso internacional para ver qué país la hacía. Y entonces, bueno, ganamos nosotros. Ya no sé si por precio, pero digamos que por calidad, ¿no? Para que mi psiquiatra no cobre tanto. Ok. Oye, ¿y en cuántas colecciones has estado involucrado? Újule, ese sí es una pregunta muy, no solo capciosa, sino difícil. Pues échale de Toy Story para acá, en muchas de las películas que salieron, de los promocionales, quiero decir, ¿no? En Bichos, en Tarzán, en Tierra de Osos, en Dinosaurio, en la trilogía anterior de Spider-Man, en Megamente, en Winnie Pooh, muchas, y de lo más reciente pues puede estar Monster Inc., Monster University, no sé, muchas. Wow. Oye, ¿y cómo haces? Tú como artista, como individuo tienes un estilo. Ajá. Pero a la hora de que tienes que trabajar con estas piezas, de que, por así decirlo, tienen un criterio muy cerrado, por así decirlo, ¿cómo haces para renunciar de alguna manera, por así decirlo, a tu estilo personal y que te adaptes a eso que te están pidiendo? Porque por lo que has comentado, pues es demasiado cerrado, ¿no? O sea, ¿cómo rescatas tu individualidad y le das ese toque que sientas que esa pieza de alguna otra manera te pertenece, como en esto que comentaste de Cristóbal Colón, que sí pudiste tú hacer que te perteneciera esa pieza porque tú pudiste ponerle ciertos detalles, pero cuando te están pidiendo algo que es demasiado cerrado, ¿cómo lo conviertes para que sea también parte tuya? ¿Cómo lo trabajas para que digas tú, bueno, es que esto tiene ciertos detalles que convierten mía la pieza sin dejar de tener las exigencias que en este caso Disney, por ejemplo, te está pidiendo? Claro. Bueno, es muy difícil que puedas dejarle algo de tu sello a las piezas, a menos, como en el caso de esta que te cuento de Cristóbal Colón, porque como yo propuse un poco la vestimenta y los adornos y eso, entonces, por ejemplo, yo decía, ¿cómo resuelvo? Digamos, haz de cuenta, el sombrerito tiene como unas estrellitas, ¿no? Y resulta que encontré en una fresa de una herramienta que tengo que se llama Mototool, la fresita, la punta de la broquita, pues parece una estrellita, y entonces con mi broquita hice las estrellitas. O luego cuando me mandaban a hacer una corrección de que no, la mano está muy grande, muy chueca, muy lo que sea, pues me fui quedando con todas esas cambios que hacía. Y siempre hice piezas extra del personaje, de cada personaje, que lo complementaban
con el único fin de decir, bueno, de ese personaje yo tengo la pieza que le falta, que nadie sabe que le falta, ¿no? Por decirte algo, Cristóbal Colón tiene una especie de telescopio en una mano y con la otra mano está señalando. Pero yo hice un mapita, igual del mismo material, que parece que está como enrollado y amarrado, que es del tamaño exacto y del complemento para ese personaje, ¿no? O le hice una banderita, o le hice así, de pronto a un personaje pues le haces, no sé, lo que se necesite, su pistola, o no. El pingüino, por ejemplo, pues no podía tener el pingüino de los 60 fumaba un cigarro que estaba como en una boquilla larga. Así era el personaje, ¿no? Entonces yo hice la boquilla con el cigarrito, que no podía tener el que salió en Barcel, pero pues tengo la boquilla. Así, ese tipo de tonterías que quizás son nada más para el gusto de uno, ¿no? Pero fuera de eso, pues no le puedes meter mucho de tu cosecha, a menos que por ejemplo, que le hicieras una base y la base no te mandaron cómo hacerla y tú le hiciste la texturita y por ahí le escondes alguna cosilla quizás, ¿no? Como huevo de Pascua, pero no, casi nunca se puede. Es difícil de que se pueda, vaya, pues sí, de que se puedas pues sí, personalizarlo para que tú puedas decir, bueno, esta pieza es mía, por así decirlo, ¿no? Sí, si fuera por ejemplo un cómic, a lo mejor tienes un poco más de chance. Un amigo muy querido que desgraciadamente ya se nos adelantó, Oscar González Loyo, hacía un cómic que se llamaba Karmatron, y él un buen tiempo hizo cómics para otras empresas. Hacían el cómic de los Simpson, el de los Picapiedra, cosas así, ¿no? Y entonces en el cómic de los Picapiedra metían como sus easter eggs, y de pronto pues tienes el cómic de los Picapiedra y hay un personaje que es de Kaboom Studios, ¿no? Cositas así, pero es muy poco probable. En el cómic de los Simpson, que además los tengo autografiados por Oscar, desgraciadamente ya no puede autografiar, ya se nos adelantó, pero bueno, en el cómic de los Simpson tengo cosas que ves, se supone que es Springfield, y colgado ahí en una pared o en una revista o en un libro que está por ahí, está un personaje de Karmatron o de algo de lo que ellos hicieron. Ahí sí se puede un poquito, pero pues es muy raro. En las animaciones ya ves que también cuando pueden pues meten ahí cosas de su cosecha, ¿no? Oh, sí, pues sí, eso sí. Oye, y ya dejando un poquito de lado la cuestión de los bueno, de la escultura y todo esto, ¿cómo empiezas en la animación? Bueno, quizás debemos viajar al momento en el cómo empiezo en el stop motion, que creo que sería lo más apropiado. Sí. Y fíjate que es real, no es anécdota así graciosa, pero empecé con engaños. ¿Cómo? Sí. Un día un amigo me dijo, un amigo con el que trabajaba y hacíamos proyectos y eso, me dijo, oye, fíjate que en los estudios Churubusco hay una empresa que hace stop motion y quiere que le hagas personajes. Y yo dije, qué padre, pues que me vengan a ver, ¿no? O sea, no es mala onda, no quiero ser diva, pero pues yo tengo muchas cosas que hacer, y entonces pues si quieren que les haga algo, pues que me llamen o algo, ¿no? No es como que yo ande por la vida tocando puertas y preguntando, ¿no quieren personajes? ¿No quieren personajes? ¿No? Y entonces, pues yo no iba, y mi amigo me seguía insistiendo, oye, los de los Churubusco quieren que vayas para que hagas. Digo, pues mínimo que me hablen, ¿no? O sea, se me hace mala onda que, digo, qué padre que me lo digas tú, pero, oye, pues dales mi teléfono y nos ponemos de acuerdo, ¿no? Claro. Y yo haciéndome, aparte que tenía mucho trabajo, ¿no? Y de pronto, mi amigo, por digo que es con engaños, me dice, oye, vamos al cine, ¿no? Y entonces yo así aventé todo, corrí, me subí al coche, saqué la cabeza, saqué la lengua y venía yo como emocionado porque íbamos al cine. Y entonces ya nos fuimos al cine, y cuando veo que entramos a los estudios Churubusco dije, aquí algo raro. Sí, como cuando te dicen que te van a llevar a la feria y te llevan al dentista, ¿no?
No sé, caí. Ya ni modo. Total, llegamos, subimos, llegué, había como una junta, todos con cara de yo hago stop motion y tú eres una porquería, ¿no? Ya me mostraron lo que tenían, lo vi, y pues con esta experiencia de trabajar con Disney y esto, pues sí dije, híjole, pues tan bonitos sus personajes, ¿no? Pero para stop motion pues no funcionan, porque pues en el stop motion algo que mide 1 centímetro en la pantalla se va a ver de 1 metro, ¿no? Y entonces si así viéndolo en vivo le ves errores, imagínate cuando le hagan un zoom, ¿no? Pues muchas gracias que han llegado hasta el final del podcast. Si les gustó el contenido, por favor, denos like, compartir, suscríbanse o pónganos un comentario en la plataforma donde nos escuchen para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelgnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast de El Taller del Gnomo. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.